Hey Peña, el próximo 22 de diciembre, domingo, estamos en el Shangri-La con nuestro show navideño. No faltéis, que tengo yo que pagarme las vacaciones. Bueno, gente, lo que Monty está tratando de deciros, sepultada por el ruido de las olas, es que el próximo domingo 22 de diciembre tenéis cita con Todo Mal en un nuevo especial Navidad que ya viene siendo tradición y como tradicional es celebrarlo en el Shangri-La. Aparcamos momentáneamente el Soku de Benimaclet, que volverá en enero. Y nada, queríamos hacerlo aquí en el Shangri-La porque es como estar en casa. Y podéis comprar las entradas en Moving Tickets anticipadamente o ya en taquilla. Pero si queréis que os salga más barato, pues Moving Tickets. Nada, los Patreons tendrán descuentos, como viene siendo habitual. Y nada, os esperamos a todos. Tenemos muchas ganas. Además, de verdad. Y nada, os dejo ya con el programa, que esto es promo y no sirve para mucho más, no hace falta que me alargue en exceso, ¿no? Venga, ahora. Monty Peiró. Marcos Bañó. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy Chachi? bien. Estoy ¿Estás exactamente bien? igual que en el programa anterior, porque los estamos grabando seguidos. Bueno, y no me he cambiado. anterior, no sé cuándo va a salir este programa, porque hay un directo por en medio que ya habrá ocurrido. El caso es que yo quería dejar claro que no me he cambiado la camiseta para no incomodar a mi gata que está aquí. Y creo que eso es algo muy a respetar. Perfecto. ¿Cómo estás? Pues estoy con un resfriado que no me quito de encima, o sea, estoy fatal. Bien. Bueno, estás con... Es que es lo que tiene. Ha girado el frío y ya la hemos cagado. Sí, no, pero yo lo llevo arrastrando un mes, no sé, bueno, en fin. El único problema que tiene el invierno es que te constipas. La única pega que yo le encuentro. No quiero hablar de esto porque es un poco de vieja, ¿no? Sí. Estar aquí contando los males de salud y tal, pero sí, en fin. Estoy guay, la verdad, al margen de eso. Estoy bien, cada vez veo más cerca el horizonte de las vacaciones. Vale, quería decir de la jubilación. También, claro, un día más, un día menos. Pero tú sabes que yo a veces entro en la plataforma de la Seguridad Social para saber cuánto te queda. Para ver exactamente cuánto me queda para jubilarme. ¿Cuánto te queda? Pues hace tiempo que no lo veo, pero la última vez eran como 27 años o algo así. Madre mía. Yo tengo como una esperanza de que un día haya un error y me las adelanten, ¿no? Y que me ponga, te quedan 5 meses. Ya. Tengo una esperanza muy grande en la jubilación. No creo, porque tendrías que personarte ahí para hacer algún papeleo y verían que no eres la vieja que se supone que eres. Ya, bueno, me podría disfrazar, ¿no? Un FX realista, una máscara de estas como las de Ghost. Sí. Si yo digo que si ese error sucede, nadie me va a impedir a mí jubilarme. O sea, vamos, me inyecto la sustancia esa, pero al revés. Soñar es... Me saco una vieja de la espalda. ¿Has visto La Sustancia? No, tengo muchas ganas de verla. Yo tampoco, tengo muchas ganas de verla. ¿Quieres que la veamos juntos? Porque yo no tengo con quién ir. Claro, pues vamos a verla. Vale, genial. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Mira, mi cosas que no de esta semana es muy concreto. Yo sé que no es la primera vez. ¿Es una persona? No es la primera vez que hablo de esto, pero es que yo no puedo más. Amarna Miller ahora, ella es... No me acuerdo cuál es el eufemismo que utilizas, guía turística, pero ella lo llama como líder de expedición o algo así. Mira, es que no puedo. Ella es ahora mismo el Dr. Livingstone, ella es Bronislav Malinowski en los años 50. Sí. Y el otro día puso... ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho esta vez? Pues bueno, ella hace unos viajes, qué casualidad, ¿no? Siempre son como a países muy exotizables. Claro. Y a sacar... Ella hace muy buenas fotos, la verdad. Y hace pues fotos de gente de otras culturas que a nosotros nos parecen como ¡ah, qué fascinantes! Sí, con mucha dilataciones, no sé qué, llevan tatuajes pinturas faciales, bueno, no sé qué. Entonces, pues puso una sociedad creo que era de la India, no recuerdo muy bien, con unas mujeres que llevan unas dilataciones nasales. Entonces ella dijo textualmente que ella tenía, o sea, como que había varias teorías de esto, pero que ella pensaba que era simplemente porque es su concepto de belleza y eso está guay. Claro. Y que a veces nos complicamos mucho la vida buscando los porqués, cuando en realidad es simplemente que alguien hace algo y el resto les copian y ya está. Gracias, Amarna. Cancelamos la antropología, Uy, se ha quitado medio jersey. Se ha quitado las mangas. Sí. Cancelamos la antropología, cancelamos la etnografía, vamos a cancelar todo porque tú ya has resuelto todo. Nos complicamos mucho buscando los porqués, cuando simplemente uno lo hace y otro le
fotocopia. Y ya está. Y se acabó la antropología. Se acabó la antropología. Espérate, que es que se ha quitado medio jersey el gato. ¿Qué le pasa al gato? Pues que se quitan el jersey. Y ya está, y pasan frío. No, porque va con el jersey colgando, ya está. Pues luego se lo ponemos, no pasa nada. Y eso, entonces me dio muchísima rabia porque no puedes decir nos complicamos mucho la vida buscando los porqués. Claro que nos la complicamos porque intentamos buscar los porqués de manera rigurosa. Porque la antropología no es irte de viaje 2 semanas y decir qué exótico es esto. No, la antropología es una ciencia social, es una disciplina que tiene sus propias técnicas, sus sistemas de trabajo y muchísima historia. También arrastramos muchísimos errores por los que los antropólogos venimos pidiendo perdón desde hace muchísimos años porque hemos sido herramientas del colonialismo, pero eso ya quedó atrás, ¿sabes? Y no sé, tía, para ya con esto. Es que me da muchísima rabia, de verdad, me da muchísima rabia. Y vosotros, si queréis descubrir sobre otras culturas, de verdad, no se aprende en 3 tweets que te escribe Marla Miller. No, por favor. Marla Miller no es un referente. Hay muchísima literatura antropológica rigurosa donde vais a aprender, donde vais a poder entender lo que es la vasta cultura humana. Hay que tener el coño de mármol. Sí, para decir, nos complicamos mucho buscando los porqués. Hay que tener para llegar a una disciplina que no conoces de nada. Bueno, ella está haciendo un máster, dice. Ya, en la Universidad de Misco. Pero acabas de llegar. Y ya estás diciendo, bueno, todo esto al final mi teoría se resume es en tal. esto. ¿Tu teoría en qué se basa? Quiero decir, cuidado que se va a beber el agua. No. ¿Qué trabajo de campo has hecho tú? ¿En qué te has basado? ¿Sabes? Es que no puede ser. Bueno, es increíble. A Kiwi por aquí en medio. Vemos a una gata que parece un pollo alas. No, pollo crudo. Un pollo crudo, completamente. Sí, sí. ¿Quiere agua? Perdón, no quería ofenderle. Pues déjaselo que beba. No, porque es mi agua. Ya, necesitamos este agua, la verdad. Yo la voy a mantener en la mano. Pues mi cosa es que no, es una chorrada como la copa de un pino a la altura de los coches de plástico. Los anuncios de preservativos. Uy. Basta ya. Ya no hay manera de sostener esta mentira. Llevo, desde que tengo uso de razón, aproximadamente 35 años de razón, viendo anuncios de preservativos donde se anuncia que ahora más finos. No puede ser. Si cada vez que anuncian que fueran más finos, claro. ¿Realmente hubieran sido más finos? No, ¿qué tipo de cuchillas estás usando para hacerlos más finos? Que cortan nanómetros. O sea, que más finos que cuándo. No. O sea, los preservativos llevan... Sobre todo, el cosas que no es que esto ocurre desde hace 35 años. Los preservativos llevan siendo más finos... Desde hace 35 años, ya se hicieron los finos, ya está, el preservativo fino ya existe, se pero inventó. Quizá ahora, yo qué sé, hay una nueva técnica de refinación. A mí lo que me ha dado nunca mejor dicho. Es que a mí me da mucha rabia cuando era, me acuerdo cuando era más joven, que compraba los preservativos en el supermercado que había debajo de mi casa y eran de la marca se llamaba Family y en la caja salía una familia, que es como una increíble. Cosa que ha diseñado este marketing. Yo intuyo que tiene que ver lo que quiero evitar. Lo que quiero evitar, efectivamente. Supongo que ya se adelantaron en su día a las cajetillas de tabaco que te ponen un tumor, pues niños la idea es que sí que uses preservativos. Claro, pero claro, no le falta el aviso. Te ponen unos niños para decir esta gente... no, claro, es verdad. Pero, podría servir como al revés del tabaco, pero podría servir en plan de úsalos si no quieres que te pase esto, ¿no? Claro, que tengas una familia numerosa de repente. Pero molaría que saliera la familia tachada, como algo así. Esto no. Esto no. Pues sí. En fin, que no nos mintáis, pero supongo que esto tendrá que ver con la publicidad, es intrínseco a la publicidad, como los detergentes blancos que cada vez lavan más blanco. Más blanco, pues el preservativo cada vez es más fino. No puede ser. Señoras. Vamos a ver, Marcos, mira, yo no puedo más, de verdad, que no quiero hablar más de este tema, estoy harta de dar la turra con esto, he escrito un libro de este tema, es que yo quiero pasar página, literalmente, y no te dejan. Pero no hay manera, estamos en 2024... Y el Viña Rock, hace unas semanas, ha anunciado un cartel de avance donde hay un total de 4 mujeres, creo, y solo una es artista principal, Grex. Las otras son músicas que forman parte de grupos. Shana Lavey en Mago de Oz, María Astrayé en Itacaband y María José Luna en Califato 3x4. O sea, hay 39 grupos en este cartel. Pongamos una media de 4 personas por grupo. Hay raperos que saldrán 2 al escenario y hay grupos que tienen 9 miembros. Así que la media es incluso baja. Hablaríamos, pues, de 156 músicos.
156 músicos, en los cuales hay 4 mujeres, un 2,5%. Y como te digo, sacando esa media, porque paso de contar realmente cuántos señores hay, pero sospecho que en realidad serán bastantes más. Bastantes más. Luego sí. anunciarán más, porque claro, al final del cartel pone ese y muchos más. Pero este cartel de avance donde sacan a los artistas más importantes que van a ir es lo que es. Y yo, que no sé por qué no aprendo, voy y me meto en la publicación del festi y me pongo a leer comentarios. No. Por una parte, aquello es como estar en casa. Están allí todas mis amigas y muchísimas otras mujeres cantándoles las 40, que eso siempre está bien. Sí. Pero luego leo unas gilipolleces que yo de verdad no puc més. Que si eso es un negocio y se mira solo a quien vende entradas. Ay, pero ya. por el amor de Dios, que en ese cartel hay grupos que no le interesan a puto nadie, ¿vale? No quiero dar nombres, pero no me jodas, no demos nombres, que es un cementerio de elefantes. En fin, las mismas chorradas de siempre. Que si no hay mujeres, porque las que hay no venden tanto, que si el público es soberano, que si no hay mujeres, porque las que hay no venden tanto, que si el público es soberano, las chorradas de siempre, sobre las que he escrito, como te digo, un libro para responder con rigor a esta sarta de clichés absurdos y totalmente infundados. Compren el libro de Monty. Comprad mi libro, El diablo vino a mí. Pero vamos, por resumir, aquí pasan algunas cosas. La primera es que el Viña Rock, aunque sea un negocio, uno, con muchísimas más problemáticas, además de esta de la que hablamos, porque el tema de precariedad de los trabajadores, las condiciones pésimas de trabajo y el formar parte de la trituradora que está convirtiendo la música en directo en un formato horroroso. Desconocido, sí. O sea, todo esto pasa, ¿vale? Pero bueno, aparte de esto, es un negocio que A, programa cultura y B, recibe subvenciones públicas. Entonces, por una parte, a quien programa cultura podemos y debemos exigirle que no sea machista ni racista, que haga bien su trabajo y programe cultura que refleje la variedad y la diversidad de personas que la crean. Y no solo el grupo dominante que durante siglos ha perpetuado un status quo en el que solo ellos podían ser creadores, cuando además sabemos, gracias a las y los historiadores, que pese a todo, las mujeres crearon cultura siempre, de manera anónima, con seudónimo masculino o robada por hombres, ya fueran sus maridos, hermanos, etc. Por tanto, no es solo un negocio, es cultura, y la cultura está atravesada por los mismos ejes de opresión que el resto de la sociedad. Un buen programador formará parte del grupo de gente que pretende reparar esa opresión y se preocupará por buscar la cultura que hacen todas las personas que siempre fueron excluidas. Y más hoy en día, con la cantidad de herramientas que existen y la cantidad de personas, o sea, de mujeres y personas disidentes que están haciendo música. Es que es exactamente su trabajo. Me decía mi amiga Marta, que nos escucha, que cuando un booker descubre y programa a un grupo antes de que triunfe, entonces se lleva la medalla porque exactamente ese es su trabajo, saber buscar. Claro. Por lo tanto, no es compatible eso con que luego pongan de excusa que no conoces a mujeres. Si no conoces mujeres, ¿qué haces trabajando en eso? Eres un pésimo profesional y no deberías ocupar ese lugar de trabajo. Deja espacio a alguien que sepa programar cultura, por favor, y gracias. Y por eso me niego a responder con listas de grupos de mujeres en plan, venga, vamos a enseñarles que las mujeres existen, porque ese es su trabajo y porque, por favor, estamos en 2024. Si no programan mujeres es porque no les da la gana. No hay ninguna otra explicación posible ni creíble. Es como si vas a un médico porque estás enfermo y te hace una sangría porque cree que se te han desequilibrado los humores. Pues hombre, esto lo hacía Galeno, que era un médico, sí, pero en el Imperio Romano, en el siglo II. Pues con esto pasa igual. Si tu profesión es ser booker, programador o lo que sea, haz tu puto trabajo acorde a las exigencias y a los avances de la profesión en el contexto de 2024. Así que, chicas, dejemos de ser tan ingenuas y de ofrecerles listas y censos de mujeres que ni tenemos por qué hacer su trabajo, ni tenemos por qué ser tan maternalistas de creer que no nos llaman porque no nos conocen, pobrecitos. No nos llaman porque no les da la gana. Porque toman la decisión deliberada y consciente de no contar con mujeres, porque la música que hacen las mujeres no les parece lo bastante válida, porque no creen abrir los ojos a la realidad actual y siguen viviendo en 1998, porque son unos misóginos o porque son unos profesionales pésimos. Ninguna de las opciones es que les encantaría llamar a mujeres, pero no las conocen. O sea, eso no es lo que está pasando. No. Y esto me lleva al punto B. El Viña Rock fue adquirido por Providence Equity Partner, un gigantesco fondo de inversión estadounidense, pero es una licitación con el Ayuntamiento de Villarrobledo, propietario de la marca Viña Rock. Y la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dedica su artículo 26 a la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. El artículo, voy a leer una pequeña parte, dice
que los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán las siguientes actuaciones. Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y o difusa. Vale. Dice mucho más cosas, pero me quedo con esto porque tampoco voy a pegar aquí la turra. Entonces, o las autoridades públicas retiran la concesión a una empresa que utiliza su marca incumpliendo la ley, o que sancione a esta empresa por no cumplirla, o que llegan y le digan, mira, cariño, ¿esto qué mierda es? O sea, la marca Viñarrock es del Ayuntamiento de Villarrobledo. Por tanto, podemos exigirle que haga el favor de cumplir la ley. Es que, vamos a ver, es que 0 unidades de mujeres que luego anunciarán más y a las 3 de la tarde habrá una chica cantando en un grupo y todo lo que tú quieras. Pero de verdad, o sea, es que hay una artista anunciada y luego hay otras 3 mujeres que están en grupos. Pero es que es alucinante y de verdad, no hay ninguna justificación. No han programado mujeres porque no les da la gana. No quieren, por lo que sea. Yo no sé cuál de todas las opciones que te he ofrecido es, pero no es porque no quieren. Y basta de ingenuidad. Ay, pues podrían tocar Bala, pues podrían tocar tal, podrían tocar 800 millones de mujeres. Porque ahí están tocando grupos de hombres que de verdad hace 25 años que pasó su momento de gloria. Sí. ¿Sabes? Y ahí están todos los años. Por tanto... A los 25 años pasó su momento ya bajo. Pero es que hay grupos que digo, es que de verdad... O sea, nadie, ninguna persona, 0 unidades de público han comprado la entrada por este grupo, que luego pasan por allí y los ven, pues bueno, pero no me jodáis. O sea, no, es que vi muchos comentarios, incluso de mujeres, que ya es como decir, de verdad, tías, o sea, dejad de ser una Pic Miguel y una amiga de los hombres, que es una cosa súper poco cool. Es muy poco cool. Es que las chicas no venden tanto. Me estás diciendo, pero además, ¿cómo que las chicas no venden tanto? ¿Tanto como quién? ¿Qué chicas? Bala, que han hecho un sold out increíble este fin de semana, no vende tanto como... Es que no quiero decir nombres porque no quiero más enemigos en los señores, pero es que además ya no se trata de eso. O sea, ¿me quieres decir que el Viñarrock se rige única y exclusivamente por la cantidad de gente que trae los grupos? El Viñarrock es el festival más conocido de rock alternativo de este país. Claro. Pero de largo. Bueno, alternativo. Pero es el más conocido. Es una marca que conoce todo el mundo en el mundo de la música. Yo creo que o sea, obviamente sí que tendrán en cuenta ciertos grupos importantes que necesitan tener en el cartel, pero que habrá muchos que son apuestas pero que ellos hacen. Pero es que también hay grupos importantes de tías y con tías y artistas tías. Es que hay mujeres para ocupar todos los estratos. Y además, como te digo, es que no solo es un festival, o sea, me parece muy cutre la gente que dice, es que es un negocio. Ah, vale, entonces o sea, nada, hemos perdido ya... No cualquier, o sea, quiero decirte, de verdad, pues iros a la mierda, porque además de un negocio, los festivales son música y la música es cultura, y tenemos la obligación de tener como público una cultura que esté a la altura. O sea, tú te conformas con eso, ay, es que como es un negocio, bueno, yo voy y me lo paso bien, pues tú eres tonto, nano, sí te lo digo. O sea, a mí me molestaría muchísimo consumir productos culturales que me los están vendiendo sesgados, completamente limitados, tío. O sea, de verdad, ¿no te apetece dejar de ver es que no quiero dar nombres, pero no te apetece dejar de ver a todos esos señores? ¿De verdad no te apetece? Y ver a tías chulísimas tocando, aunque sea por curiosidad. O sea... Es súper interesante esto que dices del tema de cómo se defiende a una empresa, ¿no? O sea, cómo el capitalismo nos la ha colado ya totalmente. Es una batalla porque estáis defendiendo al Viñarrock. Hemos perdido. Ha habido algo en redes sociales en los últimos 10 años que ha favorecido el hecho de que mucha gente anónima, ciudadanos como tú, como yo, defiendan los intereses de las empresas de manera además súper crítica y de manera, o sea, pero de verdad, o sea, el rollo, pues hay que entenderlo porque es que ellos invierten, entonces necesitan recuperar. Pero aparte de que ellos, una comprensión que no han tenido por nadie. Y que luego generan unos beneficios increíbles a base de pagar fatal a los artistas, fatal a los trabajadores, y tú estás ahí defendiéndoles, es que ellos tienen que mirar por su beneficio, por sacar el máximo dinero posible, vendernos una cultura completamente sesgada, tener a los trabajadores explotados y a los artistas cobrando 3 euros. ¿En serio? ¿De verdad? Pues o sea, no.
Pues no. Pues no. Hay que criticar al Viña Rock y hay que criticar todo lo que sea criticable y más cuando... que a día de hoy el Viña Rock es eso, pertenece a un fondo de inversión estadounidense que me estuve informando y todos los festivales de España, ya no te hablo de 4 conciertos que sí que organiza gente por amor al arte, ¿no? Pero claro. Los grandes festivales son de 3 grupos empresariales. O sea, son 3 macro empresas que manejan todo el cotarro y que están, además, destruyendo la música, porque ese es otro tema que un día hablamos de las pésimas consecuencias que esto tiene en la salud de los grupos de música, este modelo de consumir la música en este contexto donde tocan 800 grupos y que lo importante es ir a emborracharte y a sacarte fotos con una noria de fondo. Ir al bulto, disfrutar de la música al bulto, ¿no? O sea, claro, pero es que esto tiene consecuencias sobre luego luego hay muchos grupos que no van a poder pasar por tu ciudad de gira o que van a pasar por tu ciudad de gira, pero es que a ti te parece muy caro pagar 15 pavos por una entrada para un grupo, porque claro, si pagas 80, el Viña Rock te da 500.000, sin parar de pensar de qué manera estás consumiendo la música y qué consecuencias tiene eso. Entonces, en fin, que basta ya con el Viña Rock, o sea, basta ya, que no tenéis excusa, que no programan mujeres porque no les da la gana. No vayáis al puto Viña Rock. No vayáis al Viña Rock y sobre todo increpadles. O sea, quiero decir que por lo menos no seamos gilipollas y no estemos ahí defendiéndoles, tío. Exijamos programa mujeres y punto. No generalices, mujer. No todos los hombres te quieren matar. Quiero mi medalla por no violar. Soy un not all man. Monty Peiró. Marcos Bañó. Aquí estamos de nuevo en la sección, para contrastar con la que acabas de hacer tú, la sección anual de Todo Mal, donde vengo a defender a los tíos, a los señores, a los aliados, a los not all men. Muy bien. He de admitir que he gastado el cartucho muy pronto. No llevábamos ni 10 programas de séptima temporada. Sí. Y ya me he visto empujado una vez más a sacar el comodín de la cuota masculina, hablando un poco del Viña Rock. Obviamente, y como ya dije en su momento, el suceso Errejón y toda la cola que trajo ha disparado una necesidad interna mía de comentar varias cosas acerca de los hombres de izquierdas y feministas. Un año más. Lo que en un principio era una broma se ha convertido oficialmente a mí me gusta esta tradición. En una tradición. Sí. A mí me gusta porque puedo traerla, digo varias cosas y con la tranquilidad de que tú estás aquí conmigo. Claro. Y a ver, empiezo de una forma durísima porque me gustan los retos y me lo voy a poner francamente difícil. Y es que voy a apoyar mi argumentario de hoy en unas declaraciones ni más ni menos de David Pareja. Sí, lo sé, aunque muchas respetáis lo que hace, hay otras muchas que no lo aguantáis. Esencialmente porque David Pareja quizá representa a la perfección el epítome del aliado feminista. Es majete, tiene éxito, opina de todos los temas de actualidad relacionados con feminismo, es muy visible y no tiene miedo al protagonismo. Básicamente, soy yo, pero triunfando en la vida y con pelo. Dos diferencias aparentemente independientes, pero no tanto. Habría que haberme visto a mí con pelo, Monty Peiró. Yo te conocí a ti con pelo. Cierto. Un éxito. Estabas guapísimo, la verdad, ahora también, ¿eh? Sí, he de decir que ahí estoy, aguantando el chaparrón. Bueno. Y precisamente vamos a hablar un poco de esa metanarrativa que supone el hombre feminista actuando en el feminismo sabiendo que es un hombre feminista bajo la dura mirada del feminismo. Empiezo con David Pareja porque fueron unas declaraciones suyas las que me hicieron pensar bastante en este tema al que llevo ya dándole bastantes vueltas. Y justo una semana después ocurrió lo de Errejón y todo se mezcló en mi cabeza y tuve la necesidad de sacarlo. Así que 1000 perdones a las damnificadas, hoy toca un poco de male tears. Esas declaraciones de las que hablo las hizo en el videopodcast La Trinchera, que acaba de estrenarse en YouTube. En ellas, el cómico y aliado feminista asegura que la frase que escuchamos mucho últimamente de que los hombres se hacen feministas para follar, le parece peligrosa
porque existe un auge innegable del movimiento incel y otros de extrema derecha que están seduciendo a los chavales con su ideología masculinista y misógina. Y este tipo de frases no hace otra cosa sino reforzar a estos chavales si deciden acercarse a estos movimientos, ya que si tú eliges ser machista, al ver cómo los hombres feministas son acusados igualmente de machismo y de querer estar en el feminismo por interés, pensarás que estás en el bando bueno, porque estás siendo coherente y con una comunidad que te apoya tal y como eres. Esas declaraciones han producido más de una mofa e indignación en mi círculo, porque claramente estamos en la típica situación de eso es justamente lo que un aliado que solo quiere follar diría. Pero mira, a mí sí que me ha llegado estas palabras y aunque Pareja pueda tener la fama que tiene, creo que lo que dice aquí tiene bastante sentido, al menos para mí. ¿Qué fama tiene? De aliado feminista. Es que claro, es un poco meta es la movida porque estoy hablando de un aliado feminista hablando de aliados feministas. Vale. Y la fama que tienen los aliados feministas. Como primer disclaimer de la tarde diré que los hombres adultos ya somos irrecuperables, Monty Python. Somos mercancía estropeada, criados en el patriarcado con toda serie de privilegios a los que nunca tendremos la fortaleza de decir adiós totalmente. Eso es mentira. Es mentira. Estoy aquí un poco exagerando. Las he dramatizado un poco, efectivamente, pero soy recuperable. Os quiero meter en el bolsillo. Pero lo que pasa es que es la cura perfecta para no hacer nada. Es que claro, soy irrecuperable. Efectivamente. Claro. Hacemos lo que podemos. Luego hablaré de esto. Pero ya es tarde para nosotros. Toda esta sección va con los chavales en mente. El futuro feminista que necesita a los hombres del mañana también para brillar por completo. Bueno, futuro entre comillas, recordemos que el mundo se va a acabar en el 2050. Exacto. Aquí está todo mal para recordarlo siempre. Siempre. Vamos a poner como una cuenta atrás. Me gustaría ponerme eso en mi habitación, la cuenta atrás hasta el 2050. Como segundo disclaimer y dedicado para los más avispados, en el primer capítulo de esta temporada, hace un mes en Benimaclet, casi un tercio de mi guión estuvo centrado en hacer mofa de los aliados feministas. Que si se montan un taller de nuevas masculinidades porque son unos flipados, que si van a una asamblea para ver si pillan algo, y admito totalmente la contradicción. Hay algo tremendamente goloso a la hora de rajar de un aliado feminista. Pero claro, pero quiero decirte, la parodia, el humor no está reñida tampoco. Claro. Bueno, o sea, está bien. Humorísticamente hablando es algo súper jugoso porque claro, permite como esa especie de venganza contra aquellos que se quieren aprovechar de tus ideales y creen que no se les nota. Es ridiculizar y dejar en evidencia algo supuestamente como honorable y serio. Y además la realidad se empeña en demostrar que su existencia es más que real. Que a los tíos feministas les sobra el feminismo a veces cuando quieren meter el pito está más que demostrado. ¿Pito? Sí, es desagradable, pero no sé, me apetecía decirlo. Pito. Y la verdad que no sé qué pensar, porque por un lado me hace mucha gracia escribir chistes sobre aliados feministas, creo que así siento que me distancio más de ellos y me convenzo con cada chiste que yo no soy así, yo no soy como ellos, que yo soy superior, pero yo qué sé, es gracioso. ¿Qué le vamos a hacer? A vosotros os hace mucha gracia reíros de los calvos, y algún día voy a hablar de este tema, avisados estáis. Calvofobia. Así que yo voy a igual seguir hablando de aliados feministas. Aunque pero que ahora tampoco pasa nada por tener defenderlos. alguna... O sea, quiero decir, está bien. Contradicciones. Se pueden tener contradicciones. El caso es que pese a que admito que hago chistes con ello y sin aclarar si seguiré o no haciéndolos, he de decir que estoy con David Pareja y creo que lo de acusar así, en global, a los tíos de izquierdas y hombres feministas de estar ahí solo para follar, pues como que por mí ya estaría. Vale, pues nada, ahora se lo comunico yo. Ahora se lo comunicas a las feministas, por favor. Se lo comunico yo a las feministas que paren, que tú ya estás harto, cariño. Esencialmente porque es rotundamente falso. Y me voy a explicar. Bueno, la actualidad no está de tu parte. No, para nada. Los tíos cis-hetero, desde que somos adolescentes, pensamos mucho en este tema. No creo que vayamos a discutir esto precisamente. ¿En qué tema? ¿En el feminismo o en follar? Claro, en follar y también en la posibilidad de follar. Cuando empiezas a relacionarte socialmente, ya empiezas a darte cuenta de qué ambientes son más propicios para conocer chicas fuera de las aulas. Discotecas, conciertos, el banco del parque comiendo pipas, yendo al cine con gente de tu clase. Tú vas viendo dónde hay más opciones. Y como adolescente que eres, pruebas un poco de todo porque tienes energía y no te paras quieto. ¿Quién recuperará esa energía, Monty Python? No, eso ya...
Y las Es discotecas... irrecuperable. Y las discotecas, al menos en mi caso fue, he de decir, porque ahora no sé cómo estará la movida, las discotecas suelen ganar la partida porque es donde van las tías, aparte de ser el ambiente más abiertamente entendido como zona y momento de ligoteo. Y que sí, que se va a bailar y lo que tú quieras, pero los tíos no ha sido muy así nunca. A la discoteca vas a ligar o a drogarte. Y si eres el rejón, igual a las dos cosas. El caso es que las discotecas, no sé si alguno se ha fijado, pero no son precisamente una casa ocupa. Seguro que en Madrid y Barcelona hay discotecas de izquierdas, pero en el resto ya te digo que no. Si un chaval elige dejar de ir a discotecas porque no le gusta ni la música ni el ambiente y se mete en movimientos sociales y comienza a ir a conciertos de punk nacional... Al Viñarrock. Al Viñarrock. Que tampoco no se... lo... Claro. También ligarían más, Claro. sí, o sea, quiero decirte, ya Claro. pensando así, contratar tías, que irán más tías, y a Claro, lo mejor ligáis y más, así yo qué folláis sé. más. Pero cuando un tío hace este tipo de movimiento, no lo hace con la idea de "buah, me voy a hinchar a follar". Todo aliado que se precie ya ha tomado su decisión consciente de estar en un ambiente donde se liga mucho menos. Lo que no es lo mismo que negar la realidad de que un tío es un tío y quiere follar, y algunos, los escrúpulos y la vergüenza, pues la obvian si se planta la ocasión. Y ahí radica un poco el problema. Dentro de los movimientos sociales, entre ellos el feminismo, los hombres entramos por convicción, pero algunos de nosotros decidimos usar ciertas movidas a nuestro favor. Si fuera por follar, Monty Peiró, ¿tú te crees que estaríamos en una asamblea agitando las manos en el aire por una propuesta que ha hecho no sé qué vecino sobre la mejora del cuidado de los huertos urbanos? Pues obviamente no. Y con el Tú feminismo no has ido a pasa... una asamblea así en tu puta vida. Yo también te nunca, lo por digo. eso tengo estos prejuicios. Huertos urbanos, ni qué hostias. Y con el feminismo pasa igual. Hacerse feminista desde un punto de vista sexoafectivo no tiene ninguna ventaja si no apoyas la causa. Si no te convence mínimamente lo que el feminismo ha de aportarte, ligar con una feminista tiene que ser especialmente complicado. Es como si una vegana... Eso, te digo que eso es un prejuicio bastante tocho, ¿eh? ¿El cual? Intentar ligar con una feminista es difícil porque... No, difícil no. Que no te tiene que interesar demasiado ligar con una feminista si no te interesa mínimamente el feminismo. Ah, vale. Claro, me refiero a Vale, eso, vale. que no tiene sentido. Es como si una vegana intentara ligar con un cazador. No tiene sentido, o sea, no encuentras el atractivo. Bueno, a ver, pues es lo de siempre. Pues las tías buenas están buenas. No, vale, ahí sí, te lo puedo comprar. Claro, yo creo que esto ya es como una decisión que tú tomas de joven de pertenecer a cierta tribu urbana o Claro. cierto tal. Y luego una vez dentro ya no hay marcha atrás, ya dices, vale, ahora que ya estoy aquí, Vale. ahora a ver cómo me las ingenio Para para follar, follar. porque ya tengo todo el armario lleno de camisetas negras, me he dejado el pelo largo Claro. y yo qué sé, y todo el mundo sabe que soy heavy o que soy punky o que soy tal. Bueno, Ya pues está. ahora a ver cómo hago para follar, pero no creo que, o sea, obviamente primero se toma la decisión y luego la otra. Claro. Mi pobre defensa de los aliados es que no vamos al feminismo y a las causas sociales para follar. Eso lo decidimos porque nos puede Pero es que interesar eso más. yo creo que es después. Claro, Que luego una es vez ahí rollo, dices, oye, una cosa, aquí no hay casi tías. ¿por qué no hay tías aquí? ¿Qué hago ahora? Porque me gusta el rock. Sí, Claro. aquí no hay mujeres. Esto es una cosa Claro, que yo he vivido. que también te digo, ¿por qué me gusta el rock si no hay mujeres? Vale, pero luego, ¿por qué sigo apoyando a las mismas bandas de tíos Ya, y juzgando a las tías que tocan? O sea, es que... La gran contradicción, ¿eh? Es que es fatal. Tío, apoya a las tías, apoya a las Claro. tías. Que Sí, si yo me quieren acuerdo estar- cuando empezamos con su Little Sister, de verdad, con total ingenuidad, pensábamos, nos van a recibir con los brazos abiertos porque no hay. Tienen que estar con unas ganas y llegamos, zorras, guarras, Increíble, ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea, vamos a calmarnos, ¿no? Increíble, Monty Peiró. Y vale, Es eso, el homoerotismo cultural en los hombres, otro día hablamos de eso. increíble. Porque ¿eh? es fuerte esto, Es ¿eh? muy fuerte. Es fuerte. Admito que se hacen muchas trampas. Todos las hacemos. A veces te gusta a alguien y finges un interés extra en algo que le interesa a la otra persona. Pero eso lo hacemos siento, todos. exacto, enciérrenme porque soy culpable. Pero el nivel de despersonalización que ha alcanzado la caricatura del aliado feminista es para mí molesta. Porque sí, yo qué sé, igual puedes mentir en que te has leído determinado libro muy interesante sobre transfeminismo en los años 80, pero no mientes en las bases ideológicas que te llevan a estar donde estás. Me refiero a
cerca del feminismo hablando con una feminista. Y esta caricatura yo la acepto y me la trago, porque creo en lo que pienso. Siento que estoy en el lado bueno de la historia siendo feminista y siento que hago mi papel, aquí en el podcast o en mi círculo de amigos. Creo que aporto mi grano de arena y aunque a veces me incomode la fama que inevitablemente tengo solo por el papel que desempeño como aliado feminista, no voy a dejar de apoyar lo que creo. Pero yo no soy importante, Monty Peiró. Como ya he dicho, soy mercancía dañada. Los importantes son los tíos que han de venir. No es posible que lo que se perciba desde fuera sea que la gente de derechas se divierte más que la gente de izquierdas. Y no creo que sea para nada positivo que los tíos feministas vayamos con la moral hasta el suelo pidiendo perdón por ser nosotros, aceptando con resignación que cualquier cosa que hagamos puede ser interpretada como un vulgar ardid de carácter sexual. La verdad es que el timing de esta sección con lo de Errejón es bastante pésimo. Yo te valoro la osadía. Pero voy a muerte, Monty Peiró. Y además creo que es injusto. Es injusto para gente que ha renunciado a muchas cosas por un ideal de mundo, que está en constante corrección del yo, de rechazo a todo lo que aprendió y que se siente pequeñísimo en un mundo gigantesco y desconocido, en el que somos felices. Ojo, porque no hay peor lugar que la masculinidad tóxica que hemos abandonado, y renunciar a ella es una absoluta liberación. Pero necesitamos al menos ser valorados como lo que somos, personas que hacen lo que pueden. Y de nuevo, insisto, hablo a nivel global, no individual. Es muy importante este punto porque si no, toda la sección no tiene ni puñetero sentido. Hablo a nivel global, no individual. Si un individuo, como fue el caso de Errejón, se comporta como un machista, es un acosador o un maltratador, a la pira con él, que le jodan, que se busque otro barrio, que le den por culo. Pero lo que tuve que leer en los días posteriores a la movida con Íñigo fue un poco desolador en este aspecto. Íñigo, como si fuera tu colega. Porque estoy diciendo Errejón todo el rato y necesito cambiar un poco, ¿qué digo? El expolítico de Sumar. Sí, podía haber dicho eso. Lo he pensado esto y sabía que me lo ibas a decir. Y tenía preparada la respuesta, porque queda raro decirle Íñigo de repente. Es que Íñigo ni que fuera tu colegui. Pues el expolítico de Sumar, bueno, eso. Lo que viví en esa época fue desolador. Coger a Errejón y convertirlo en el máximo exponente y representante del hombre de izquierdas fue un gigantesco insulto, por gracioso que pudiese parecer. Porque esto pasó también, no lo mencionamos en el programa de especial Errejón, pero esto ocurrió también mucho. Hubo como una generalización muy vasta de la figura del hombre feminista en general. Es que voy a hacer una cosa que siempre habéis hecho los hombres, vale, y que ahora puedo hacer yo. Flaco favor, ¿eh? Flaco favor. Flaco favor os hace a los aliados feministas. Flaco favor nos hizo a los aliados feministas la acción de Errejón. Flaco favor. Y todo lo que pasó alrededor, que fue... Hubo un tiempo donde hubo mucha mofa con esta movida. No con él, con el aliado feminista. Es que, joder, que entiendo que lo he puesto en bandeja, tío. Que comprendo. Pero igual que haces tú la mofa en Mary Macret, pues la gente también la quiere hacer, y más que con esta. Es que es muy difícil. No se podía saltar ese chiste, Marcos. Yo lo siento muchísimo, sé a dónde quieres llegar, pero... Y no hay que exculparle a Errejón por ser de izquierdas, no hay que exculparle por ser feminista. De hecho, es doblemente culpable por usar sus conocimientos sobre feminismo para hacer daño a otras feministas. Y sí, debemos, como ya dijimos en el programa que hicimos sobre Errejón, reflexionar sobre el papel de los hombres tanto en el feminismo como en la izquierda, como en el mundo en general. Nunca hay que dejar de reflexionar, nunca hay que dejar de analizar, corregir y aprender. Pero basta de hacer caricaturas, por favor. Aquí tenéis a un hombre feminista de rodillas suplicando que por favor, por los niños, por los más jóvenes, dejad de reíros de los tíos que se acercan al feminismo solo por el hecho de hacerlo. Reíros de aquellos que lo usan para su beneficio. Pero no va a pasar, no al menos a corto plazo. Supongo porque no lo merecemos, Monty Peiró. De hecho, creo que nunca ocurrirá, al menos para los hombres de nuestra generación, la mía. En determinado momento se hará una distinción entre hombres feministas antiguos y los modernos. Esos chavales educados en la igualdad que ya empezamos a ver, afortunadamente. Que ya hemos mencionado alguna vez, que es muy interesante verles hablar, es muy interesante verles cómo se comunican, cómo hablan, cómo tratan a sus compañeras. Es increíble y se te ponen los pelos de punta. Sí, yo creo que eso es como... yo entre mis amigas a veces hablamos de... O sea, ya hay una distinción entre como
como hombres basalmente feministas. Sí, total. Y luego hombres como... A rebufo. Que es como cuando tú te compras un piso que está de obra nueva, sí, o uno con la reforma, ¿sabes? Tú sabes que es mejor comprarte el de obra nueva, ¿sabes? Es totalmente así, Montepiro, y no me siento nada ofendido por esta comparación, porque creo que es muy real. Tú eres un piso que no está mal. No está nada mal, una reforma muy bien hecha. Pero luego las tuberías y todo eso, que no se reforma, dentro, pues eso da problema. Te puede dar algún problema que otro, sí. De verdad creo que el futuro para estos hombres nuevos es brillante y podrán acompañar como es debido a las mujeres en el largo camino que aún queda por recorrer. Nosotros quizá serviremos de recordatorio de lo que podrían ser y no fueron y lo que nunca deberían ser. Una mercancía dañada, una vez más, emancipada de los cuidados, que no sabe distinguir entre personaje y la persona. Y quién sabe, quizá esa ridiculización generalizada que tanto me molesta sí tenga una función después de todo y seamos útiles de maneras que nunca habíamos concebido. Hombres feministas que creyeron que ligarían más abandonando el patriarcado. Yo os abrazo, hermanos, pues sé que lo pensasteis, pero también sé que no fue lo único que os movió a la hora de hacerlo. Portaos bien, sed solidarios, cuidad de vuestro entorno, sed, en definitiva, feministas. Y quería acabar con unas palabras... Molaría que fuera como con una canción que he compuesto. Con una canción que he compuesto y saco la guitarra, ¿no? Quería acabar con unas palabras de Beatriz Gimeno, conocida, bueno, política, feminista y todo, muy, muy admirada, que escribió en su Twitter, a raíz de toda la movida de Rejón, unas palabras que me parecen bastante chulas. Por eso a los hombres, a los que no han hecho el inmenso esfuerzo que supone intentar comprenderlo en toda su extensión, se refiere al feminismo, les cuesta tanto. Tienen que cambiar la manera en que entienden el mundo, la sociedad, la política, todo. Pero también la manera en que se entienden a sí mismos, en que se viven, la manera en que han aprendido a relacionarse con nosotras y entre ellos mismos. Y eso no es sencillo. Los hombres tienen que mirarse dentro, hacer un enorme esfuerzo, intentarlo, hablar con nosotras, leer, tratar de ver que les estamos señalando otra manera de estar en el mundo y que además queremos que sea en adelante la manera habitual de definirlo y organizarlo. No sé muy bien cómo se puede hacer para que esa otra mirada, esa otra humanidad hasta ahora silenciada y orillada, la de las mujeres, se haga común, pueda ser compartida, pueda con toda legitimidad ocupar el centro. No basta con decir soy feminista, no basta con estar en contra de las violencias machistas, no basta con estar a favor de la paridad o de las leyes feministas. Hay que estar dispuesto a resolverse entero. Y eso no es fácil ni rápido. Pero se trata de eso. Y ahí estamos, Beatriz. Qué guay. Ahí estamos. Me gusta mucho este final. Ya, bueno, es que creo que hay poco que decir. Me ha encantado que hagas esta reflexión. Bueno, yo creo que lo de las coñas y tal, entiendo que es molesto, pero también creo que el humor al final expía. Yo igual a nosotras nos ayuda a expiar mucho. Sí. Y a ti, por ejemplo, que cuando haces como que tú eres muy dado a hacer humor contigo mismo y con tus propias contradicciones y tal, yo creo que también te resulta útil. Pero es que algún día alguna coña te escuece y... Claro. No, sí, hay algunas concretas que me escuecen cuando huelen muchísimo a generalización y a ausencia total de esperanza. Claro. El rollo... un tío feminista. O sea... Ya. Sí, eso es horrible porque realmente yo... quiero que existan hombres feministas y quiero que formen parte de esto porque, como dice Beatriz Gimeno, se trata de, vamos a diseñar una nueva manera de estar en el mundo que sea más justa y más guay para todos, todas y todes, claro que sí. Y yo me voy a quedar con lo último también que he dicho yo de mi muy de hombre feminista. Me voy a quedar con lo que yo mismo he dicho. Yo. Hostia, ha sido horrible. Claro, es que es lo que te digo, Marcos. Es que me cago en la puta. Las reformas, los aliados, es que me cago en la puta. Es que no hay manera. Yo creo que deberíamos acabar así. Deberíamos acabar así, pero sí, eso. Cítate a ti mismo. Hazlo. Habla de ti en tercera persona, ¿por qué no? Pues como yo he dicho al final... Como dice el podcaster y pensador Marcos Bañó, o sea, yo mismo. Creo que igual en vez de enrabietarme con esta posición de decir, asumir, si doy por perdida
o sea, me doy por perdido, creo que soy mercancía dañada, como he insistido tanto, al menos asumir este rol de decir, no seáis como nosotros, hay un mundo mejor, asumimos las coñas, dádnoslas. Claro. Nosotros tanqueamos esta movida, reíros de nosotros mientras los chavales estáis pueden cubriendo ir a los su que vienen movida. detrás. Pero claro, los chavales tienen que querer estar aquí. Entonces ahí voy un poco la movida. Ya, bueno, Hay yo me citaré a mí misma y te diré, aliado, venga, el que tengo chavales, aquí colgado. veníos aquí al feminismo, que es la hostia, y nos lo pasamos todos de puta madre y follamos un montón. Pero es que tampoco se trata de eso, quiero decirte. No se trata de follar, claro. Claro, ¿ves? Es que Marcos, es que lo está poniendo muy difícil. Es que me cago en la puta, es que no puede ser, En fin, bueno, Pues ya pues está. muchísimas gracias, Ha Marcos, quedado porque claro. esta sinceridad tuya es muy graciosa, es muy necesaria y a mí me gusta mucho. Vamos a irnos. Nos vamos ya. Vamos venga, a recordar a nuestros últimos cuatro Patreons que han llegado, que son Marcheliño, Marchelín. Ciorza, Vale. Regi, Teresa y Mar. ¿Qué nombres son estos? Ya, no lo sé, están Bueno, guays. Bien, me parecen bien, son todos Bienvenidas, preciosos. bienvenidos, bienvenidas. Todos y todas sois lo máximo. Son personas que han decidido sabiamente invertir su dinero en algo que no les va a ofrecer ninguna rentabilidad de tipo criptomonedas, pero ¿cómo se llama eso? NFT, eso ya murió, ¿no? No, sí, ya, claro que sí, Pero fue ridículo. os ofrecemos lo que somos. Dos cuarentones haciendo lo que pueden por entender el mundo por 2 euros al mes. Es que ni tan mal. Es que ni tan mal. Patreon.com/todo mal. Haceos patrons, financiad este artefacto que es todo Exacto. mal. Quiero hacer, no una mención en concreta, pero vosotros sabéis quiénes sois. Hay varios Patreons que os habéis gastado muchísimo dinero en nosotros. Es verdad, es fuerte. No vamos a esto. decir ni la cantidad, porque seguramente os borraríais. Claro. Si supierais la cantidad, os la quitaríais. Pero estamos muy agradecidos porque esa fidelidad es muy bonita. Es demencial. Es demencial, No tiene ningún es sentido la demencial. cantidad de dinero que Sí. individualmente alguno de vosotros nos Sí. ha dado, y muchas gracias. Y nos vamos a ir con un grupo que es como la última gran esperanza para el rock and roll valenciano. Vale. Porque son una banda súper jóvenes y molan un montón. Se llaman Diff Devils. Bueno. Diff Devils. Diff Devils. Diff Devils. Sí. Devils. Devils. Yo lo estoy Diff empeorando. Devils. Son muy guays. Los demonios sordos, ¿no? Sí. Y esta canción se llama Tonight y con Bueno. ella nos vamos y la semana que viene pues más y o peor.